Juan Diego Castro, abogado, esposo de doña Sara, que es muy importante mencionar siempre, por algo Siempre, es bueno. por favor, parte de la marca. Sí, claro, claro. Sabemos que usted no sería nada sin ella. Hay que dejarlo bien Nada, clarito. nada, ni siquiera un fantasma. Ella a veces lo escucho como el Espíritu Santo ahí al fondo. Le oiga, pero no la ve. Un gusto saludarlos, don David, don Jerry, don Guillermo. Empezamos una semana muy entretenida. Me enteré ahí de que un candidato a diputado por Punta Arenas cortó retazos de un discurso mío y ahora dice que yo le hago propaganda al partido de él, pero eso es para otro día. Y abogados, son muy mañosos. No, tiene que pasarnos eso para verlo. Esa está buena. Estamos oficialmente en una reunión de viejas de patio. Tenemos la audiencia viendo, estamos para ponernos al día con los chismes de lo bueno y lo malo. Así que ahora, si nos da tiempo, al final le preguntamos al fondo. Venimos, don Juan Diego. No, y parodiando aquella película de vaqueros italianos, falta lo feo. Ustedes escogen cuál de los 4 que estamos aquí. Nosotros Bueno, estamos puntuamos con el tema de este periodismo, si quiere llamarlo así. Acabas de tener Coqui, Jorge Obando, uno de los personajes en Canal OPA, está en el 8º mandamiento. Lo abordaron varios medios, en particular Álvaro Sánchez de Canal 7. Yo entiendo que No, es de Serie Hoy. De Serie Hoy. Era de Canal 7 hasta que publicó el número del presidente. Usted lo conoce, don Juan Diego. ¿Qué piensa del hombre? Y esta participación o estas preguntas, quiero una opinión al estilo suyo, bonito. Porque entiendo que él era, usted no me lo dijo aquí, pero lo estoy sacando porque tengo el chisme por algún lado, que él era un periodista suyo en su campaña presidencial en el 2017-2018. Conozco a Álvaro, lo conocí siendo un joven periodista de sucesos en el Canal 7, donde yo fui abogado por muchos años de la parte penal. Ignacio Santos, que entonces era mi amigo, a finales del 2017 le dio permiso de que o se salió del canal y ofreció sus servicios como periodista en la campaña de 2017-2018. Lo tenía como un buen muchacho, normal, algunas cosas. Después fui viendo como cuando llegó otro colega de él de Canal 7 a Monumental, que es raro, quién le avisó. Después tuvo un incidente del que Jerry es testigo, de tal la mesa vacía, la silla vacía con un señor Rojas, ahí no sé lo que pasó. Yo he mantenido una relación con él normal. Después me contaron que había hecho unos comentarios con otro muchachito que estuvo con él en el alboroto del número de teléfono y que también se fue del Canal 7. Me parece que es Cristian, que a veces se le enredan las palabras, pero estoy francamente sorprendido del Álvaro que yo conocí hace 8 años al Álvaro que he visto en estos últimos 2 o 3 años, y especialmente, y claro, cuando cae en lo peor de la prensa canalla, precisamente en Sabana Sur, ¿verdad? Que es ese medio de comunicación bancaria que fue utilizado también en mi contra como un látigo en la campaña, del que he escrito cientos de páginas. He dedicado mucha parte de mi ocio creador a escribir cientos de páginas analizando a la prensa embustera, a la prensa canalla, y estoy terminando un libro que se llama La prensa criminal, donde analizo todas las sentencias que se han dado en nuestros tribunales de justicia contra el diario La Nación, que está probado que ha actuado criminalmente al estropear los honores de muchos ciudadanos. Me sorprende su comportamiento, y con mucho gusto en lo que yo pueda opinar sobre el tema de hoy, pues desde el punto de vista jurídico penal
y ético periodístico, estoy a su orden. Muy bien, excelente, don Juan Diego. Ahora sí, vamos al tema ético. ¿Dónde está la línea delgada donde se podría incurrir en alguna falta Sí, o algún delito de parte de estos señores periodistas de Cere Hoy y La Nación? Cere Hoy, La Nación, Canal 7 y Repretel los tengo yo como los cuatro de la tapa del perol de la prensa canalla. Desde haberme dicho uno de ellos, vea Castro, esto es una entrevista sin pauta, si quiere probar una con pauta es diferente, me refiero al matizado. Lo que hizo Ignacio Santos siendo mi amigo, de montarme un espectáculo con Toñoño y una cosa espantosa que está narrada en mi libro Los Canallas. CR Hoy no tiene nombre. CR Hoy es lo peor de lo peor y está documentado en mi libro, y el dueño de ese canal, Baruch, es intocable. Después de haber publicado información tributaria de mis empresas sin permiso, los vagabundos fiscales no investigaron y tuve que pagarle 300,000 pesos de costas porque él es intocable en el Poder Judicial. Y bueno, La Nación, tenemos una larga historia donde todavía les chima que yo los condené en 1998 y tuvieron que publicar en las 10 primeras páginas su sentencia. Aquí hay un hilo de seda que separa el periodismo serio, el periodismo investigativo, el periodismo ético de la chabacanería, el antiprofesionalismo y el desprecio un día sí y otro también de los principios éticos del periodismo moderno. Hay códigos de ética en América, hay códigos de ética en Europa y se las brincan todos. Pero déjeme decirle, don Guillermo, que no es nuevo. Y pongo 3 ejemplos. Un tal Ibarra, una vez, cuando yo era ministro de Seguridad, me puso un camarógrafo a seguirme de medio lado para acosarme. Un tal Méndez, un pachuco de La Nación, me puso una grabadora en la comisura del labio para faltarme el respeto y que yo la botara con un camarógrafo enfrente. Un fotógrafo de La Nación, estando yo en la rectoría de la Universidad Nacional, siendo ministro de Justicia, le tuvieron que inyectar porque le dio un calambre en el codo porque estuvo 22 minutos con un zoom para ver si yo bostezaba o me sacaba un moco. Esas prácticas antiéticas del periodismo canalla no son nuevas y se brincaron el lindero de la ética, y al brincarse el lindero de la ética podrían incurrir en 2 acciones de carácter penal, tanto a nivel contravencional como a nivel delictivo, porque el delito de injuria dice que hay una injuria que se da cuando se ofende de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, de palabra o de hecho por gestos. Por ejemplo, levantar el dedo corazón ante una persona es una injuria. Hacerle gestos, acosarlo con los gestos, con la agresividad, y sobre todo aquí donde podría estar la injuria, insinuando que el señor presidente está cometiendo una acción indigna, sospechosa, de decirles: ustedes estaban almorzando con unos periodistas, pero por el tono, el contexto, el lenguaje corporal y la agresividad, podríamos estar en presencia del delito establecido en el artículo 145 del Código Penal. Pero sí, no hay duda que en el artículo 392 del Código Penal está clarísima una contravención que tiene una pena de multa y consiste en asediar
con gestos, ademanes groseros o mortificantes, y asediar con impertinencias de hecho y orales a alguien. Impertinencias, asedio en un juzgado contravencional perfectamente podrían juzgar este hecho. No hay duda. Eso es más que mala crianza, más que falta ética, es una contravención y podría ser el delito de injuria real. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para ir entendiendo esto? Si a usted logra determinar que hay una injuria o insiste en proceder contra un periodista, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento es presentar una querella en esto se dio en la California, le toca en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial. Eso lleva un procedimiento. El presidente tiene hasta 2 años de tiempo para presentar esa querella por injuria. La contravención se presentaría en el Juzgado de Faltas y Contravenciones del Primer Circuito Judicial también, por la contravención prevista en el inciso 4 del artículo 392 del Código Penal. Eso se puede presentar por cualquier persona. Ambos casos tienen multa. Interesante. ¿Se cortó ahí o...? No, creo que don Juan Diego hizo un Hola, silencio. ahí se fue. O se nos fue la Ya comunicación. volvió. No, ambos casos Ahí tienen está. multa, tanto el de la contravención como el de la injuria. Y el de la contravención el de la injuria prescribe en 2 años, se llama injuria real, es como para desprestigiar al presidente le está insinuando 2 cosas muy graves. Una, que estaba en una reunión rarísima con 2 periodistas, cosa que es falsa, absolutamente falsa. Y la otra, ¿verdad? Que hay un truco que hace absolutamente antiético, eso no es delictivo, pero es antiético, de engañar a su interlocutor diciéndole a don Rodrigo que ya los señores periodistas habían dicho que estaban reunidos con ellos. Eso es una vulgaridad. Eso no tiene nombre, muy propio del medio en el que ahora se encuentra. Sí, porque incluso la misma constitución política, don Juan Diego, establece la libertad de reunión que tienen todos los habitantes de este país. Si mi memoria no me recuerdo, no me yo todavía no falla. entiendo el morbo que si estuvieran reunidos. Siempre y cuando no medie ningún delito. Todos tenemos derecho de reunirnos libremente, siempre y cuando no haya delito. Total y absolutamente. Es que por eso ese hilo del que hablaba don Guillermo, que yo digo que es un hilo tan fino de seda, aquí se revienta en el tejido ético, en el tejido penal, delictivo y contravencional, y en el tejido constitucional no tiene nombre, porque nadie puede decirme a mí con quién debo o no debo reunirme, pero es que ese no es el tema, aunque usted tiene toda la razón en ese aspecto, es que el tema es desprestigiar al presidente, insinuando que todo este escándalo que ha habido con el famoso alborotado suspendido tiene que ser algo urdido desde el zapote, cosa que es absolutamente falsa. Es más, no sé si en alguno de los moteles que hay en el Zapote se dio alguno de esos eventos del Casanova Tenorio suspendido. Bueno, muy bien. Yo creo que me falta una pregunta. ¿En qué posición quedó en la papeleta por diputado el Partido Compatriotas? Ay, Importante. pero ¿cómo eso? Tan ¿Cómo no? amable, ¿Cómo no? tan- ¿Cómo no? Es cierto. Óigame, importante. oiga, quedamos en la mejor posición de la papeleta, el puesto número 8, el infinito, el ascenso, estamos muy contentos.
Ahí van a encontrar nuestros compatriotas de la provincia de San José, dicho sea de paso, porque aquí también hay algo interesante para otra conversación, y es que la papeleta para diputados es gigantesca, tiene 21 casillas, y lo que aparece es la banderita y el nombre. Entonces hay que dar una explicación muy clarita y muy definida de, fíjese bien, la escobita azul del Partido Compatriota con la cara de su servidor Juan Diego Castro. Nosotros estamos trabajando mucho en este tema y, por supuesto, somos el único partido que no dice no, tenemos los proyectos de reforma sistémica del Poder Judicial presentados desde marzo del año pasado. Estamos muy contentos, el apoyo, la solidaridad de los compatriotas de los 20 cantones de la provincia de San José, y siempre a la orden de ustedes. Así es, igualmente. Ya está en gira, don Juan Diego, ya está haciendo esas reuniones tradicionales los fines de semana. No, para nada. Nada de política tradicional, nada de política con platas de los costarricenses, nada de deuda política. Estamos utilizando todos los medios tecnológicos, conversaciones permanentes por WhatsApp, por redes, por videoconferencias, y usted va a ver qué bonito todo lo que va a pasar este mes de noviembre y diciembre. Por supuesto que visitaremos a nuestros amigos en los cantones, pero no tenemos ni el financiamiento, ni lo queremos para tener ese gran movimiento y esas caravanas y esas cosas. Nuestro llamado a nuestros votantes es un llamado de votar tranquilos, de votar en la mañana, de votar en la 8ª casilla para diputados por el Partido Compatriotas, de la banderita blanca con la escoba celeste. Don Juan Diego Castro, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta? No, me quedó muy clara la explicación desde el punto de vista legal y ético de las circunstancias que vimos el día viernes. Yo tengo una última pregunta. Adelante, don Claro. David Peiri. Don Juan Diego, usted en sus 60 años, para no maltratarte, Me siempre... bajaste 10. Pero son 46 de abogados, no 60 de abogados. Y Memo tiene 46. ¿Qué manera? Sí. Yo Cuando tengo Memo 20. nació, yo me gradué. Yo tengo 20 con 26 de experiencia. Eso. Don Juan Diego, siempre los medios, no todos, no quiero poner todos en la misma canasta, en su experiencia profesional y su posición de abogado, también ha sido una persona cerca diría alguien que puede ver adentro y afuera de muchos elementos mediáticos. Los que han usado sus medios para tirar una línea, llevar la opinión pública por izquierda, derecha, cubrir algunas cosas, tapar otras cosas, usar su medio para llevar entre las patas enemigos. ¿Siempre ha sido así o algo pasó en el camino y en qué punto llegó a eso? Siempre ha sido así. Hay épocas peores que estas. Me acuerdo cuando los dueños de la nación en el año 66, tenía 11 años, pero me acuerdo como que fuera ayer, en la campaña de Daniel Oduber y José Joaquín Trejos, los señores de la nación dijeron: votar por Daniel es votar por Fidel. Daniel les ganó una demanda y tuvieron que pagarle. Me acuerdo que años después, un diputado, Zúñiga Noguera, le pegó una gran insultada a Daniel en la nación fue condenada y tuvo que pagarle. A don Pepe Figueres, otro periódico, creo que se llamaba La Hora, fue condenada. A un señor extranjero, me parece que era belga, el tal Mauricio Herrera, le había publicado unos artículos terribles, la nación fue condenada y le pagó 60 millones. A su servidor, Eduardo Ulibarri, Ronald Moya Chacón y José David Guevara, me injuriaron, la nación fue condenada a 1 millón o 2 de multa, a pagarme 10 millones a mí de indemnización, 2 millones de honorarios y 10 páginas
gratis en el periódico La Nación con la sentencia. No ha sido nuevo. Se usan otros medios y otras formas, y ahora eso sí se ve más la hazaña, el odio y lo que se llama en el derecho penal el animus injuriandi, el dolo de ofender de la prensa cuando utiliza a algunos de los periodistas para cometer delitos de este tipo. Nada nuevo, ahí están mis libros, ahí está demostrado todo esto. Ese Méndez de La Nación, que después hizo abogado, puso una grabadora de aquellas chiquitillas, como una caja de zapatos, en la comisura de los labios, siendo yo ministro, para que yo se la reventara al suelo. Eso no es nuevo. Ellos actúan así, son absolutamente agresivos, pero se brincan no solo el hilo de la ética, sino que entran en el charco de los delitos y las contravenciones. Mencionaba usted, don Juan Diego, el caso Cherboski. Cherboski era el señor, ajá. Sí, se me había ido el nombre. No, lo recordé. Precisamente en ese caso, esa sentencia se da meses después de mi caso. Tiene que haber sido por ahí de finales del 98, más o menos. Por ahí. Sí, que los dejó como locos. Se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograron ahí, contratando gente muy famosa y muy cara, que se diera una resolución donde Mauricio Herrera fue catapultado a ser director del Pasquín Seminario Universidad, o antes o después ministro de Información de alguno de los gobiernos corruptos, y terminó de embajador en Honduras. Así es la cosa, así funciona. Don Juan Diego Castro, como siempre, muy agradecido, y nos vamos a ver a ustedes, muy pronto. Señores. Y saludos a doña Sara también. Igual, como siempre. Igual, saludos, don Juan Diego. Salud, señor. Buena tarde.